Bueno, vamos a empezar por aclarar unas cositas de los estados financieros del taller. Mm, Efectivamente no estaba explícito los pasivos corrientes. Eh, Algunos me preguntaron, envié la respuesta general para todos de que o podían tomar todos los pasivos o solo las obligaciones financieras. Depende un poco de la interpretación. Si se iban a leer el enunciado, listo. Obligaciones financieras se pueden tomar como de corto plazo. ¿De qué depende que tome o no los proveedores como pasivos corrientes? Usualmente, mejor dicho, casi que siempre, pues, los proveedores hacen parte del pasivo corriente. ¿Mm? Quien lo viera por ese lado, bien, tomó pues todo el pasivo como pasivo corriente, que eran las únicas dos cuentas. Pero también decía el enunciado que le pagaba 20% a los proveedores y el resto no se pagaba. Pues iba a alimentar la cuenta de pasivo, pero nunca lo iba a pagar. Si me iba por ese lado, yo podía decir, bueno, no puedo tomar ese pasivo como pasivo corriente porque no lo voy a pagar en el corto plazo. Ni siquiera sé si lo voy a pagar en el largo plazo con la información que les di en el enunciado y en los estados financieros. Esa es la explicación un poco de lo que les decía, o todos los pasivos o solo las obligaciones financieras como pasivo corriente. Ahora, vimos ya lo que fue análisis horizontal, vertical, razones, y nos vamos con el último tema del corte. Igual, todavía falta la próxima clase, la siguiente semana, para el parcial. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? Hoy vamos a ver este tema. La próxima clase, hay un taller ya en el driver, el taller 02, realmente está previsto para que lo hagan en clase. Y ya la siguiente semana, lo del trabajo de las empresas que tiene cada uno. ¿Cuál es la idea? Los que ya han avanzado bien, los que no, pilas pues, porque la idea es en 8 días empezar con las presentaciones. Yo el jueves les entrego una guía como qué es lo que van a entregar, pero igual, vayan haciendo el Excel, los cálculos, ya lo que queda es pues como el documento, una página pues que van a redactar y no más. Bueno, entonces, aquí en esta clase, en general, en análisis financiero, vamos a ver segundo corte lo que es finanzas de corto plazo, tercer corte lo que es finanzas de largo plazo. ¿Qué diferencia hay además del enfoque que dijimos operativo, estratégico, por supuesto del plazo que es inmediato, a más años? Hay una gran diferencia también en las medidas de rentabilidad que se utilizan. Cuando hablamos de corto plazo, como es más operativo, estamos hablando de medidas contables y que se enfocan en la productividad, principalmente la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre el activo. Pero cuando hablamos de medidas de rentabilidad de finanzas de largo plazo, hacemos énfasis no en la información contable, sino en la financiera. Van de la mano, pero no es lo mismo. En el flujo de caja y lo que ustedes ya aprendieron a calcular en matemáticas financieras. Ustedes ya vieron, sí, ya vieron. BPN, TIR, todas esas medidas. Vamos a empezar, ese es un recuento, eso ya lo vimos en las razones. Vamos a empezar
por el ROA y el ROE y a ver qué relación hay entre estas dos. Ustedes ya saben, ROA igual a utilidad neta sobre activos totales, ROE utilidad neta sobre patrimonio. Vamos a desagregar o abrir ese ROA y vamos a expresarlo como utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activos totales. Esa utilidad neta sobre ventas pues es el mismo margen de utilidad, margen neto. Y ese ventas sobre activos totales es la rotación de activos, que ya vimos esa razón. Es decir, que yo puedo calcular el ROA directamente utilidad neta sobre activos totales o como el resultado del margen de utilidad multiplicado por la rotación de activos. Vamos ahora con el ROE, que es utilidad neta sobre patrimonio. Igual lo vamos a expresar como utilidad neta sobre ventas, ventas por ventas sobre activos, por activos sobre patrimonio. Utilidad neta sobre ventas, margen de utilidad, ventas sobre activos, rotación de activos, y ese activos sobre patrimonio es lo que se conoce como el apalancamiento o multiplicador de capital. Ya vamos a hablar un poco de él. Entonces tenemos que ese margen de utilidad por rotación de activos es el mismo ROA. Por lo que tenemos que el ROE va a ser igual a la rentabilidad del activo por un multiplicador de capital. ¿De qué va a depender? De la estructura de capital de la empresa. Y ahí es un poco lo que yo les decía. Uno, pues que quede claro, no hay una estructura óptima, pero uno a veces sí hace un análisis de qué manera puedo conformar, o sea, eso ya es muy particular de cada situación y de cada empresa, de qué manera en ese momento para esa empresa puedo estructurar la empresa, más pasivo, más patrimonio, para multiplicar, para aumentar la rentabilidad del patrimonio. Ya lo vamos a ver con un Excel. Por lo pronto les estoy explicando. ¿Qué afecta entonces la rentabilidad del patrimonio? Uno, la eficiencia que tengamos en las operaciones, lo que hacemos en el corto plazo, que se refleja en el margen de utilidad. La eficiencia en el uso de los activos, que también tiene que ver más con corto plazo, que se refleja en la rotación de activos, y el apalancamiento financiero o un multiplicador de capital. Más adelante vamos a ver en detalle lo que es el apalancamiento total, operativo, financiero. Por lo pronto, según la estructura financiera de la empresa, va a haber un multiplicador que, claro, puede subir o puede bajar, ¿no? Partiendo de un ROA, me puede potenciar o me lo puede disminuir. ¿Qué decisiones de las que tomamos financieramente van a impactar esa rentabilidad sobre el patrimonio? Y vamos a colocar que, bueno, depende si estamos hablando de las decisiones que impactan directamente al ROA, y pues ya vimos que si impacta al ROA, pues va a impactar al ROE. O si son decisiones que no impactan directamente al ROA, pero pues sí va a llegar a impactar al ROE por el multiplicador de capital. Respecto al ROA, las decisiones que tienen que ver con ingresos, costos, capital de trabajo neto operativo principalmente, que es todo lo que vamos a ver en el segundo corte. Y ya si nos vamos fuera del ROA, fuera del ROA, lo que tiene que ver con la estrategia de la empresa, todo lo que tiene que ver con política de dividendos y el gobierno corporativo va a afectar esa relación de pasivo sobre patrimonio y por ende el ROE. ¿Hasta este momento hay alguna pregunta? No. Bueno. Teníamos acá que ese activos sobre patrimonio
es el apalancamiento o multiplicador de capital. Pero podemos llegar a expresarlo de otra manera. Si tenemos la ecuación básica de activos igual a pasivo más patrimonio y dividimos todo sobre el patrimonio, es decir, no estamos afectando la ecuación, tenemos que activo sobre patrimonio es igual a pasivo sobre patrimonio más patrimonio sobre patrimonio, y por ende tenemos que activo sobre patrimonio, que era ese multiplicador de capital, va a ser igual a 1 más pasivo sobre patrimonio. ¿Por qué se los muestro? Depende de la información que tengamos disponible. Podemos llegar a utilizar este o este de acá. Entonces dijimos que el ROE era igual al ROA multiplicado por el multiplicador de capital, que era activo sobre patrimonio, o expresado de otra manera, 1 más pasivo sobre patrimonio. Si aquí rompemos el paréntesis, vamos a tener que el ROE es igual al ROA más ese ROA multiplicado por una relación de pasivo sobre patrimonio. Lo que sigue ya ahorita les muestro. Quiero ir al Excel. No, pero antes del taller. Voy a empezar por este de Cemex que ya habíamos trabajado. Ya habíamos calculado estas razones acá, excepto la de cuentas por pagar que no podíamos. ¿Qué es lo primero que quiero que hagamos? Verificar si se cumple o no esa identidad Dupont. ¿Por qué se llama así? Bueno, por la firma consultora donde se originó. Vamos a validar que todo esto se cumpla. ¿Empiezan ustedes o empiezo yo? Están muy callados hoy. Bueno, pero antes... esperen que antes tomé el pantallazo y no estaban todos. Ahora sí. Listo. Como ya tengo los cálculos hechos, ¿qué voy a hacer? Voy a traerme aquí abajo estos indicadores. El ROE, margen de utilidad, rotación de activos y apalanca. Bueno, el apalancamiento tengo que calcularlo. Entonces, ROE, traer el ROA, margen neto, rotación activos y multiplicador. ROE, por aquí está. ROA. Margen neto, ¿dónde lo tengo? Aquí. Rotación de activos. Multiplicador, pues si no lo había calculado.
Eh, Nada, lo calculamos. Activos sobre patrimonio. Ojo que no he hecho ningún cálculo. Pues el único, el del multiplicador. De resto, lo único que he hecho es traer esa información nuevamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí o todo claro? Ok. Primero que voy a verificar, se supone que el ROA es igual a mi margen neto por mi rotación de activos, ¿cierto? Sin ningún problema. Y aprovecho para decirles ahí, la clase pasada hablábamos de que por otras razones, pero que la idea es que haya una alta rotación en los activos, en las cuentas por cobrar, que ya en la rotación de las cuentas por pagar proveedores la idea es que sea lenta la rotación. Noten que además si la rotación aumenta, la rentabilidad sobre los activos aumenta, que a la final es lo que nos interesa. Vamos a verificar el ROE. Se supone que es igual a este ROA o margen neto por rotación de activos por el multiplicador. Que también se cumple. ¿Alguien tiene una idea de cómo lo interpretan? No. Primero, voy a fijarme en estos tres. Voy a empezar por el ROA. Me doy cuenta que tenía un margen neto alto, bajo, lo que fuera, pero esa rotación de activos tan baja, porque es realmente baja esa rotación de activos, repercutió en que mi rentabilidad sobre activos se fuera para el piso. Entonces ahí estamos teniendo un problema con la rotación. Ok, que después ese multiplicador, esa estructura de capital de la empresa, llega a subir ese ROE. Claro, igual sigue siendo una rentabilidad baja, 0,3, 2,10, estamos hablando de porcentajes anuales. No sé, los CDTs pagan como 2,5, una cosa así. Pero en este caso en particular, ¿de qué nos damos cuenta? Ojo, nuevamente, solo con la información que tenemos disponible. Ya habría que ir a ver realmente un poco más de la compañía, pero solo con estos
estados financieros, podemos darnos cuenta que sí, tienen un ROE bajito, principalmente por esa rotación de activos tan baja. Porque a la final el multiplicador está subiendo ese ROA, es decir, sí tienen un buen multiplicador, pero pues como ya se había bajado tanto por culpa de la rotación, pues tampoco se llega a un ROE muy alto. Y siempre es 0,11, 0,11, 0,12. Sí, más o menos lo mismo. Es una empresa con problemas de rotación de activos. ¿Qué quiero que hagan ahora? Voy a dar 10 minutos pues para que cojan el taller que ya hicieron. Ejercicio similar a lo que acabamos de hacer. Ya tienen las razones calculadas. Quiero que organicen la identidad DuPont, pues que comprueben si sí da, si no da. Ojo, esa identidad no tiene pierde. Si no da es porque algo tengo mal en mis cálculos. Y que pueden analizar. Aquí veíamos la rotación de activos es baja. No sé, pueden darse cuenta, no, esta empresa tiene buena rotación, tiene buen ROE, tiene buen ROA. O realmente el problema no es con la rotación, sino con el margen neto. No sé, háganlo y me cuentan. La idea es que me compartan pantalla, no todos por supuesto. Una persona pues que me diga, profe, yo. No sé si van a trabajar individualmente, en equipo. Listo, ya seguimos entonces en 10 minutos. ¿De cuál de todas, profe? O sea, yo les mostré ahorita un poco pues el análisis que uno hace con la identidad DuPont. Y uno se da cuenta, primero, más allá de si es alto o es bajo, que por ejemplo yo digo ese ROA pues maravilloso, uno se da cuenta, ok, tiene un buen margen neto, tiene buena rotación de activos, o la rotación de activos está contribuyendo o está por el contrario destruyendo el valor del ROA. Uno llega a concluir, bueno, el ROE es ok, ahorita sigue Hernán. El ROE está bien, está mal, y más allá de eso, ¿qué fue lo principal pues que afectó positivo o negativamente esa cifra del ROE? Que claro, pues si nos vamos a un ROE de 94%, eso es altísimo, pues mejor dicho, parece una pirámide. pero entonces eso es lo que uno mira, no es solo calcular las cifras. La clase pasada, listo, sacábamos ROE, ROA. ¿Qué busca uno con la identidad DuPont? Ir un poco más allá y empezar a identificar a través de esos indicadores, ok, mi rotación de activos está bien o está mal, debo revisar ese tema, es el margen neto, debo revisar la estructura de costos, es la estructura de capital. Bueno, no sé qué quieran contar. Nada. No, profe, sí. No, la verdad no. O sea, no, no sé cómo. Listo. Vale, igual gracias.
Ahora sigamos con Hernán. Eh, Estuvo bien lo que hicieron, Cristian, no, no digo que no, ojo, solo que se quedaron en la mitad, pues. Sí, sí. Pero válido. Ahora, Hernán, igual, ¿trabajó solo, en equipo? En Profe, equipo. trabajamos en equipo. Listo, vale, pues. Bueno, pues primero pusimos como los valores, los llevamos a la parte de abajo y luego ya con las fórmulas se hicieron pues como la comparación, que pues sí nos dieron las comparaciones de, pues, de los dos, del Java y Rory. Y pues que vemos que hay pues una muy buena margen de utilidad, eh, pues mayor a la que digamos que se estaba haciendo ahorita en el ejercicio en el primer ejercicio que se estaba haciendo. Sí. Y pues la verdad, profe, no me quedó muy claro lo de la rotación de activos y que cuáles deben ser los valores pues, apropiados para esa rotación de activos. Vale, aquí hago una aclaración. No es que haya una cifra que mínimo tanto, máximo tanto, no. Se debe procurar, por supuesto, que sea una buena rotación. ¿M? Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, año uno teníamos un ROA de, perdón, un margen de utilidad de 19, eh, y con una rotación de activos logramos subir el ROA a 24. Eh, Año 2 teníamos un margen de utilidad del 20 y por ese pequeño cambio aparentemente del 1.2 al 0.7 de la rotación de activos, nuestro ROA bajó a 14%. ¿Mm? Entonces, estaría mal si yo les digo, o cualquier profesor o cualquier persona, siempre la rotación tiene que ser mínimo de tanto. ¿Mm? No, pero uno puede darse cuenta, pero fíjense, yo digo, listo, está disminuyendo el valor del margen neto, pero qué diferencia antes cuando teníamos 0,1 en el ejercicio pues que le mostré aquí, listo, 1, 2, 0,7, 0,5, igual, lo baja, pero es que en el otro prácticamente se iba a la décima parte. Ahora, nuevamente, depende del negocio en el que yo esté metido. Hay negocios que por naturaleza su rotación es altísima, como hay negocios que no. Y yo no puedo pretender, claro, yo debo procurar que la rotación sea alta, pero dentro de lo que el negocio me lo permita. ¿Mm? Entonces también depende en qué industria esté, cómo se comporta la industria, eh, y, y ya. ¿Mm? Eso respecto a la rotación, pero bueno, siga. Profe, o sea que digamos la rotación de activos y la multiplicación de capital entre mayor sea sería mejor para pues, tener mejor como ganancias. Sí, total, porque claro, dense cuenta, si mi rotación de partimos del margen neto, eh, lo voy a multiplicar por mi rotación de activos. Si mi rotación de activos es menor que 1, me va a disminuir mi margen neto, o sea, mi ROA va a ser menor que mi margen neto. Si es igual a 1, pues mi rentabilidad sobre activos va a ser igual a mi margen neto. Y si es mayor que 1, pues me lo va a aumentar. Si fuera 2, 3, pues imagínense. Eh, Luego tenemos el ROA y llegamos al multiplicador del capital. Misma lógica, si es menor que 1, pues me lo va a disminuir. Si es mayor que 1, pues me lo va a aumentar. ¿Mm? Ya ahorita, ojo, del multiplicador de capital hay que incluir otro análisis. Por lo pronto es válido lo que dicen. Pero entonces, ¿qué pasa con el multiplicador de capital? Depende de los pasivos que yo asuma, también voy a tener un costo financiero. Aquí no estamos teniendo en cuenta intereses hasta el momento. ¿Vale? Pero listo. ¿Algo más que quieran decir o ya? No,
no creo, profe. No, profe, creo que está claro. Vale, muchas gracias. Al- Gracias. a ustedes, ¿alguien más tiene algo que agregar o no? ¿No? Bueno, entonces permítanme. Eso es lo primero que íbamos a ver de la identidad Dupont. Ahora, van a encontrar igual en el Drive un archivo ejercicio 2, ¿m? Que tiene estos dos ejercicios muy similares, no idénticos, pero muy similares a lo que van a tener que hacer en el taller. No sé si de pronto ya han chequeado el archivo del taller 2. Vamos a seguir con estos ejercicios. ¿Alguien quiere hacerlo? Antes de que yo empiece a mostrarles, que alguien diga, profe, yo quiero saber cómo es, no importa si está bien o está mal. ¿M? ¿Nadie? ¿Alguno de los dos ejercicios? Nos dan algunas cifras, por si acaso, qué pena, nos dan algunas cifras y nos preguntan otra para darle manejo a la identidad Dupont. ¿M? ¿Alguien iba a decir algo? Qué pena. Sí, pues solamente es multiplicar los valores que han ya, ¿no? O sea, multiplico 1,45 por 3,15 por 4,8. Pues creo. Si su empresa tiene un multiplicador de capital, vamos a ver dónde que se... O sea, esta parte de acá, de tanto, rotación de los activos totales, o sea, ya tengo estos dos, y margen de utilidad, este de acá. ¿Cuál es su ROE? Efectivamente, multiplicarlos y ya. Da igual el orden en que lo ponga. Margen, rotación activos, multiplicador y ROE. Margen, dijimos que es 4,8%. Rotación de activos 3,15 y multiplicador 1,45. Y efectivamente mi ROE para este caso es la multiplicación de esos tres. Sencillo. Pasemos al siguiente. Ya tiene un nivel de dificultad un poquito más. No es súper difícil, pero ya va aumentando el nivel de dificultad. Gracias, Hernán. Igual. ¿Alguien? Esos son los datos, eso es lo que pregunta el ejercicio.
Nada. En algunas ocasiones los ejercicios van a tener una única manera de solucionarlos, como este de acá. En otras ocasiones, como este de acá, se puede por 2 caminos, a 3, para llegar al mismo resultado. Vamos a ver. ¿Qué tengo aquí? Tengo ventas, ¿cierto? Tengo activos. Tengo ventas y activos. Ok. O sea, puedo hallar la rotación de activos, se me ocurre. Voy a empezar por ahí. Entonces digamos que es ventas sobre activos. ¿Alguien que desee continuar o no? Bueno. Tengo la rotación de activos. Tengo una relación de pasivo-patrimonio de 1,2. Ok, acuérdense que mi multiplicador es igual a 1 más pasivo sobre patrimonio. Ok, entonces puedo hallar el multiplicador. Que sería igual a esa relación pasivo más patrimonio más 1. Me están preguntando la utilidad neta, ¿no? Tengo estos datos de acá, tengo este, tengo este. Podría despejar la utilidad. ¿A qué va a ser igual mi margen de utilidad de acá? Al ROE dividido la rotación por el apalancamiento. Es decir, esto estaba a este lado multiplicando, lo voy a pasar a este lado a dividir. Tengo que mi margen entonces va a ser igual a mi ROE dividido mi rotación de activos por mi multiplicador. Ya tengo mi margen. Si tengo mi margen y tengo mis ventas, puedo saber de cuánto es mi utilidad. ¿Cómo? Sencillamente, ventas se está dividiendo, pasa a multiplicar. Será igual al margen por las ventas. Como les dije, tenía un poquito más de dificultad, no mucho. Pero si se dan cuenta, lo único que utilicé fue esto. No es la única manera de llegar al mismo resultado. Les voy a dejar pues para que miren cómo más se podría llegar. Por ejemplo, recuerden que el ROE es igual a utilidad neta sobre patrimonio. Y que yo puedo hallar también activos. Este multiplicador es activo sobre patrimonio.
¿Mm? Y como yo ya tengo el valor de los activos, puedo hallar el valor del patrimonio y con el ROE, que es utilidad neta sobre patrimonio, puedo hallar la utilidad neta. ¿Alguien tiene idea de lo que acabo de decir y quiere hacerlo? ¿O quiere decirme qué hacer? Están muy callados hoy. Voy a suponer que no tengo ninguno de estos cálculos. Voy a hallarlo aquí paralelamente. Entonces, listo, voy a hallar el multiplicador. Ese sí, que es igual a este más 1. Ese multiplicador es activos sobre patrimonio. Quiero saber cuál es el valor del patrimonio y ya tengo el valor de los activos. ¿Cómo lo hago? Ese patrimonio está dividiendo, pasa a multiplicar y el multiplicador pasa a dividir. Quiere decir que mi patrimonio va a ser igual a activos dividido el multiplicador. Igual a activos sobre el multiplicador. Tengo el valor del patrimonio y tengo el ROE, que el ROE es utilidad neta sobre patrimonio. ¿A qué va a ser igual mi utilidad neta? Al ROE por el patrimonio. Por cualquiera de los dos lados llegaba al mismo resultado. ¿Alguien iba a decir algo? Me apareció. Profe, ¿puedes ponerte un segundo en la celda del patrimonio, por favor? Claro que sí. Gracias. Con gusto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que agregar? No sé, cualquier cosa. ¿O sigo? Bueno. Hasta ahí no estábamos considerando ni intereses, ni impuestos, ni discriminando si los activos son de operación o no. ¿Qué pasa cuando consideramos intereses, impuestos y la operación? Y ojo, que esta nueva identidad que les estoy mostrando no es la identidad Dupont. Nace de la identidad Dupont, pero no es la identidad Dupont. Si ustedes recuerdan, esta era, expresada de otra manera, nuestra identidad Dupont. Que es esta parte de acá. ¿Qué pasa con intereses e impuestos? Le agregamos esta parte de acá. Y ojo, pues el I es la tasa de interés sobre la deuda, que ahí iba lo que les decía, el multiplicador juega en doble vía, porque si a mayor multiplicador, mayor ROE. Pero dependiendo de la estructura
de capital de la empresa, dependiendo de los pasivos que yo asuma, pues voy a tener que asumir unos costos financieros. Y el TX es la tasa impositiva. Pero aquí ya nos salimos del análisis de las razones del ROA como lo veníamos viendo con el total de activos, sino aquí ya nos metemos solo y la utilidad neta, sino con la utilidad operativa. Nota, yo voy a ser muy específico si yo les pido utilizar esta identidad. Es decir, la idea es que no haya lugar a confusión de cómo calculo el ROA. Ya vamos allá a revisar los ejercicios. Pero más allá del ejercicio que el cálculo, me interesa la interpretación, el análisis, ya les muestro. Entonces, cuando incluimos los intereses y los impuestos, ok, nuestro ROE, rentabilidad sobre el patrimonio, va a depender de una rentabilidad que generan los activos y una rentabilidad que se genera por el financiamiento con terceros. Este pasivo sobre patrimonio, acuérdense que es una parte del multiplicador. Si es mayor ese pasivo sobre patrimonio, sería mayor mi ROE, pero a la vez que aumento mis pasivos, pues van a aumentar posiblemente mis intereses. Aquí hay una resta, un poco la rentabilidad que genera el financiamiento con terceros menos los costos que genera el financiamiento con terceros. Por eso esta diferencia es la rentabilidad de ese financiamiento. Yo no puedo coger y endeudarme pues a lo loco, porque va a llegar un punto en que esa rentabilidad realmente no sea una rentabilidad, sino un costo. Yo me endeudo y efectivamente voy a pagar una tasa. ¿Pero por qué lo hago? Porque espero que esos recursos que estoy adquiriendo me generen una rentabilidad. Y por supuesto espero que esa rentabilidad que generen sea mayor que el costo que yo estoy pagando. Yo les colocaba el ejemplo, bueno, independientemente de los valores, no sé, pedí un préstamo al 25% efectivo anual, estoy montando el proyecto y el proyecto me genera el 20% de rentabilidad. Pues no estoy haciendo nada. Si es más lo que estoy pagando que lo que me está generando, no tiene ningún sentido. Ya distinto, no sé, puedo estar generando una rentabilidad del 10%, pero yo por esos recursos estoy pagando, ejemplo, tasa preferencial de X banco el 4%. Noten que podía ser una rentabilidad más baja, pero ahí realmente estoy obteniendo una ganancia, a diferencia del otro. No, una rentabilidad del 20% sí, pero estoy pagando el 25%. Es un poco lo que quiero que veamos con esto, y vuelvo y repito, más que la fórmula, que sí vamos a hacer ejercicio con la fórmula, pero más que la fórmula, el concepto de que mi ROE, mi rentabilidad sobre el patrimonio, va a depender una parte de la rentabilidad que generan los activos, que ya lo vimos previamente con la identidad Dupont, pero también cuando estoy considerando los intereses sobre la deuda, debo tener cuidado. No recuerdo, disculpen, todavía no me aprendo todos los nombres. Cuando alguien dijo que entonces a mayor multiplicador mejor, yo sí, hasta el momento, pues aquí sencillamente no estamos teniendo en cuenta los intereses que van de cierta manera implícita aquí, porque cuando yo llego a la utilidad neta ya he restado los intereses, pero dentro del análisis, pero dentro del análisis me hace falta mirarlo un poco más allá, y es lo que quiero que miremos ahí.
voy a irme al taller que van a hacer la próxima clase. Igual lo dejé por si alguien quiere irlo revisando, que yo lo voy a hacer de una vez y aclaro, la próxima clase es para que hagan el taller. Si hay dudas, incluso para que adelanten el trabajo de los cálculos pues de la respectiva empresa, Colombina, Nutresa, la que sea. Y nuevamente, si hay preguntas de lo que están haciendo, pues con muchísimo gusto se las respondo. No va a haber tema nuevo, no va a haber quiz, no va a haber lectura en la próxima clase, sino esto. Este es el taller 2. Si Roten tiene un multiplicador de capital de 1,35, rotación de los activos totales de 2,15, margen de utilidad tanto, ¿cuál es su ROE? Creo que nada raro en ese. Aquí ya le cambiamos. Thomson tiene una razón de deuda capital de tanto, el rendimiento sobre sus activos tanto y el patrimonio es de tanto. ¿Cuál es el multiplicador de capital, ROE y utilidad neta? Similar al segundo ejercicio que acabamos de hacer. Una empresa tiene un ROE de 3%, una razón deuda patrimonio 0,5%, una tasa de impuesto del 35% y paga un interés del 6% sobre deuda. ¿Cuál es su ROA? Ojo, aquí ya les estoy hablando de impuesto y de interés. Por consiguiente, espero que utilicen esta identidad. Y vean que les doy el ROE, les doy la razón deuda patrimonio o pasivo patrimonio, les doy la tasa de impuesto y la tasa de interés. ¿Cuál es su ROA? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Despejar el ROA de ahí y reemplazar todos los datos que les doy. En las hojas balance y resultados, las que siguen ahí, se encuentra el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales de una empresa. Calcule el ROA y ROE y compruebe el cumplimiento de la identidad DuPont. Lo que empezamos haciendo en esta clase, lo que les pedí que compartieran quienes quisieran, eso es lo que tienen que hacer. Con esta hoja de balance y esta de resultados de año 1, 2 y 3. Punto 5. Ahora suponga que la empresa del punto 4 paga cumplidamente a sus proveedores, determina el impacto que esto genera en el ROA y ROE y emita sus conclusiones. Ahí les doy tip. Pero si ustedes van a ver aquí el balance, pues hay una cuenta, por supuesto, de proveedores de efectivo que se va a ver afectada con ese pequeño cambio. ¿Qué pasa si ahora le pago a los proveedores? Y bueno, ya ustedes se darán cuenta, pasó esto con el ROE, pasó esto con el ROA. Y ahí únicamente les estoy, ojo que no les estoy pidiendo análisis horizontal, vertical, razones. Estoy hablando específicamente de lo que acabamos de ver, identidad DuPont. Entonces, para la próxima clase van a trabajar el taller de identidad DuPont en clase y lo de la actividad, que ya el próximo jueves les doy bien la guía. Por lo pronto pueden ir adelantando los cálculos, que pasarlo al Excel, análisis horizontal, vertical, razones. Y ya el jueves les especifico qué es lo que tienen que entregar y cómo lo van a presentar la siguiente semana. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta, comentario, queja, lo que sea?
No. No, pues no. Bueno, Profe, entonces el viernes nos dice qué es lo que toca entregar del taller de la empresa. eso el viernes, yo les dije el jueves, qué pena, se me cruzan a veces las clases, pero sí, el viernes, que no va a ser muy... Por eso les digo, por lo pronto, tengan su Excel, vayan adelantando análisis horizontal, vertical, razones, y ya lo que queda que les diga es cómo lo van a presentar. No, no me gusta solo decirlo, sino entregarles un documento guía, pues esto es así, 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 así. Pero ya lo único, ustedes teniendo esos cálculos, no es más sino organizar la información. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo necesito decirte algo, ¿te podrías quedar? Sí, claro. Bueno, permítanme un momento.